Hola a todos los que se conectan, les habla Claudia Vargas Rivas, profesora e investigadora en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Simón Bolívar. Y bueno, en el marco de este segundo Congreso Internacional, Venezuela, Tensiones, Conflictos y Paz, voy a hablar sobre el proceso migratorio venezolano como dimensión de la crisis. Lo primero que es importante explicar en esta lámina es que como proceso migratorio vamos a entender tanto la inmigración, llegada de personas, como la emigración, salida de personas de un determinado país o región. En el caso de Venezuela, las migraciones han estado fuertemente condicionadas por factores del contexto. A mediados del siglo XX, nosotros éramos un país fundamentalmente receptor de personas provenientes de Europa y de otros países de la región, porque estas personas veían en Venezuela las posibilidades sociales y económicas como para poder desarrollar algún plan de vida. Sin embargo, esto empezó a cambiar a finales de los años 80, cuando por factores negativos del entorno, específicamente relacionados a temas económicos, las personas comienzan a considerar la salida de Venezuela como una alternativa para mejorar sus condiciones de vida. En el siglo XXI o a partir de los años 2000 esto no cambia mucho, por el contrario, los factores negativos del entorno se van complejizando y esto hace que la salida de venezolanos aumente vertiginosamente, como vamos a ver a lo largo de la presentación. Un hito importante fue la llegada al poder de Hugo Chávez en 1998. La presidencia de él significaba un candidato de izquierda que provenía del ala militar y que además había estado relacionado con las intentonas de golpe de Estado hacía unos años atrás. Además, tenía un discurso muy polarizado que enfrentaba las clases sociales, tal como indica la cita que tengo en la presentación. Los profesionales universitarios, así como los científicos, empezaron a ser vistos por los afectos a Chávez como privilegiados y poco preocupados por el país y por sus compatriotas pobres. Este hecho, sin embargo, hace que con tan solo 3 años en la presidencia, Chávez comience a presentar problemas de gobernabilidad, porque su gestión estaba siendo fuertemente cuestionada. Esto derivó en que el año 2002-2003 hubiese un paro nacional que incluía a la industria petrolera venezolana. Sin embargo, como represalia a estos trabajadores, el expresidente Chávez decide despedir a más de 18.000 empleados de la industria petrolera. Estamos hablando de la primera pérdida de capital intelectual más importante que ha tenido el país, nada más y nada menos que de la industria que es el corazón de la economía venezolana. Este proceso político, digamos que se radicalizó con su reelección en el año 2006, denominado el socialismo del siglo XXI. Siguieron las estatizaciones de empresas básicas y de muchas empresas productivas a nivel del país, las expropiaciones. Este hecho hacía que más venezolanos profesionales, clase media y altamente calificados, así también como algunos empresarios, decidieran salir de Venezuela para buscar mejores condiciones y oportunidades laborales, así como también seguridad personal y jurídica. La muerte de Chávez en el 2012 y la llegada al poder de Nicolás Maduro significa una profundización en estas políticas, así como también el deterioro continuado del país, por lo cual se mantiene la emigración de venezolanos y especialmente hasta el año 2014-2015 de profesionales altamente calificados, jóvenes y personas emprendedoras. ¿Cuál es el contexto general de Venezuela actualmente? Lo podemos resumir en una crisis humanitaria compleja, es decir, que por la inestabilidad política se generan conflictos, violencias, desigualdades y pobreza. Y todo esto tiene un efecto en las condiciones económicas y sociales de las personas. Como vemos, se trata de un conflicto multifactorial, social, económico, violación de derechos humanos, de derechos civiles y políticos y, por supuesto, la migración. A su lado derecho, ustedes pueden ver la actualización de algunos de los indicadores de Venezuela en el último trimestre del 2020. Quise actualizarlos para que vean que el deterioro ha sido continuado y por qué la migración actual tiene las características humanitarias que tiene. Estamos hablando de una economía de exportación con un barril en $9, una inflación de 145%, un 35% de personas desocupadas o con una inseguridad social, la canasta básica
muy por encima del precio del salario mínimo que apenas va a entrar en vigencia el 1 de mayo, y esto lo convierte, por supuesto, en el cuarto país en el mundo con mayor crisis alimentaria. Además, hay unas fallas generales en los servicios básicos de hospitales, hecho que se ha evidenciado todavía más en esta crisis del COVID-19, médicos que han emigrado y la esperanza de vida, por supuesto, ha disminuido. Los derechos los derechos que reclaman más que todas las personas es básicamente el acceso a servicios básicos como agua, luz, transporte, gas doméstico y gasolina, y posteriormente pues también aquellos asociados a derechos laborales y políticos. ¿Cómo han sido entonces los cambios de la tendencia migratoria venezolana? Durante el periodo del 2000-2014 teníamos una emigración de personas de alta calificación, magíster, doctorados e incluso licenciaturas, de clase media alta en cuanto a su sector socioeconómico. Emigraban generalmente a países desarrollados, algunos de ellos a países de los cuales tenían doble nacionalidad. Recordemos que en Venezuela recibimos inmigrantes de Europa, y en este caso había una fuerte pérdida del capital intelectual. Muchas de estas personas que se iban no necesariamente iban a ejercer trabajos relacionados a sus carreras, por lo cual la pérdida del capital intelectual se daba en Venezuela y en el país destino. El balance hasta ese momento era 1.500.000 venezolanos fuera del país. Con respecto a esta cifra y la que voy a mencionar después, es importante saber que ACNUR no daba estas cifras para entonces. ¿Por qué? Porque el contingente migratorio venezolano no era tan elevado o no tenía las características humanitarias que tiene ahora y que lo hace más visible. Entonces, la proyección que se tiene de estas cifras es que se buscaba en los institutos nacionales de estadística de cada uno de los países, donde igual costaba conseguir venezolanos para entonces, y se hacía un balance general del periodo para poder tener como una cifra más o menos acorde a la realidad. Cada una de estas cifras tampoco tienen las personas que se mantienen de manera irregular, ni tampoco aquellos que viajaban con doble nacionalidad, que también son venezolanos. Durante el periodo 2014 al 2016, incluso podemos incluir el 2017, hay una transición en el proceso migratorio. Tanto en el 2014 como en el 2017 hay unas coyunturas de protestas, y estas hicieron que las personas involucradas o los liderazgos más importantes, tanto en el sector político como juvenil, tuvieran que salir de Venezuela por persecución del gobierno, y esto aumentó o dejó abierta el hecho de que empezaran la solicitud de asilos políticos por parte de los venezolanos. Hubo incremento rápido de la migración, como lo vamos a ver en las próximas láminas, y la migración ya no se trata solamente de una opción, sino que se convierte en una necesidad para sortear la crisis. Se comienzan a incorporar como destino los países de la región, y ya no está asociado exclusivamente con un estrato socioeconómico. Esto significa que sigue migrando la clase media, la clase alta, pero también los sectores más pobres de la población comienzan a salir del país o a tener intención de hacer. Para entonces hay un balance de 2.500.000 venezolanos. Si ustedes se dan cuenta, entre el 2014 y 2016 hubo un fuerte incremento de venezolanos fuera de Venezuela. La actual cifra o el actual panorama es que hay una migración forzada. Si bien es cierto, las condiciones últimas que declaran las personas son económicas o sociales, están obligadas por una inestabilidad política del contexto. Hay crisis humanitaria en los países fronterizos porque, claro, tanto en el lado de Brasil con Roraima como en el lado de Colombia como Cúcuta, los venezolanos en condiciones precarias llegan a unos lugares que tienen problemas estructurales de vieja data, lo cual complejiza este movimiento migratorio en zonas de frontera. Hay una migración desordenada, la gente se va por el solo hecho de salir de Venezuela, y no siempre tiene una planificación de esto. Además, hay un escenario fuerte de refugiados, y ya no solo perdemos el capital intelectual, sino también la fuerza de trabajo.
que tienen en común estas tendencias migratorias que son condicionadas por el contexto, que es la población económicamente activa. Estamos hablando de jóvenes entre 18 y 45 años de edad. Incluso en los últimos años se ha ido gente más joven porque emigran con sus familiares menores de edad o personas más viejas, donde podemos incorporar a los retornados de ese contingente inmigratorio que nosotros recibimos en el siglo XX. ¿Cómo es la característica de la migración actual venezolana? Migración de personas con necesidad de protección. Hay un sentido de urgencia, es desordenada y tiene extrema vulnerabilidad. Vemos fenómenos como el de los caminantes, es decir, personas que desde Cúcuta se van caminando hasta Bogotá, con todos los riesgos y exposiciones que eso representa, así como también van caminando entre fronteras para llegar a Ecuador, a Perú, incluso hasta Chile. Hay una migración mixta, es decir, conviven en el mismo flujo migratorio diferentes tipos de migrantes, pero con el mismo propósito: salir de Venezuela. No hay un propósito y destino definido en el mediano y largo plazo. Lo que yo quiero es salir de Venezuela. Y una vez que yo salga de Venezuela, entonces yo veo qué voy a hacer. Esto es un poco como el sentir del venezolano al emigrar. Hay incremento de solicitudes de asilos y refugios. Esto significa que estas personas, recuerden que los solicitantes de asilos y refugios son personas que tienen miedo de volver o permanecer en el país de origen, lo cual significa que hay una percepción muy negativa del entorno y hay probablemente un sentimiento de que corren peligro dentro de su propio país, lo cual es gravísimo para Venezuela, por supuesto. Hay una ruptura del tejido social, es decir, me separo de mi grupo primario, de mis amigos, de mi familia, de mi trabajo, y esto, por supuesto, cambia la perspectiva de la cultura migratoria venezolana, que ya no es receptora, sino que se ha tenido que acostumbrar a perder pues sus vínculos con familiares, lo cual no era usual entre los venezolanos. Se generan dinámicas de informalidad, xenofobia, trata de personas y trabajos forzosos en los países destinos, porque por supuesto estas personas se van sin un propósito, a veces sin dinero, sin recursos, sin documentos, y están expuestos, por supuesto, no solo al tema de la xenofobia, que es bastante grave, sino que también pueden caer en redes de trata de personas, secuestro por grupos irregulares y, por supuesto, trabajo forzoso, porque al no tener papeles, pues tienen que tomar cualquier opción, entre comillas, que les salga, ¿no? La situación al emigrar mejora aspectos como servicios básicos y alimentación, pero otros problemas se mantienen. Es decir, las personas tienen acceso de pronto a servicios de salud, pueden tener acceso a alimentación, incluso a dónde vivir, pero se mantienen en dinámicas de informalidad porque no tienen un trabajo estable, porque no pueden comprar viviendas y porque no tienen una seguridad social garantizada. Las condiciones de salud de muchos de los venezolanos que emigran están comprometidas, o sea, están desnutridos, van con alguna enfermedad preexistente. No es el caso de toda esta población, pero sí de buena parte de la que ha estado saliendo del país en los últimos años. En este gráfico podemos ver la evolución de la migración venezolana y en la parte inferior vemos el cuadro con las cifras específicas. O sea, si ustedes se dan cuenta, todos son con datos de ACNUR y no con los datos que yo proyectaba en un par de láminas anterior. Vemos que, por ejemplo, en el 2017 se registraban 606.281 venezolanos y en el 2018 2.328.949. ¿Qué significa esto? Significa que en menos de un año 1.700.000 venezolanos salieron del país, lo que convierte el periodo entre 2016 y 2018 en el que más salieron venezolanos. Y lo que impresiona, o quizás lo que llamó la atención de organismos migratorios, no fue tanto la cantidad, sino que era muchísima, sino la rapidez con la que crecía este movimiento migratorio, que prácticamente era una estampida, ¿no? Además, estamos hablando de que salían 5.000 personas por día, estamos hablando que 2 millones de personas solamente están de forma regular en los países donde están registrados. Estamos hablando también de que en este caso los venezolanos no tienen un mecanismo
digamos, de seguridad en el país destino. Muchos de la cantidad de personas que vemos saliendo de Venezuela quizás se haya podido ver en reducción o digamos que no crece tan vertiginosamente como hace 2 años, porque los países a donde se están yendo han impuesto diversos mecanismos, visas, controles, permisos de trabajo, etcétera, que de alguna manera no es que limitan la migración, sino que hacen que esta tenga cada vez más una connotación irregular, es decir, personas que están a la sombra. Las condiciones de la migración venezolana, pues aquí vemos las nuevas solicitudes de asilo. Tan solo desde noviembre del 2019 hasta abril del 2020 han incrementado 200.000 nuevas peticiones de solicitud de asilos y refugios, y solo hasta enero 65.000 habían sido reconocidas, cuando hay más que evidencia por todos los informes que ha sacado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que Venezuela está en una crisis humanitaria compleja, que eso vuelve vulnerable a su población, y que esto por supuesto se refleja en la premura y las condiciones en las que sale la gente de Venezuela. Los 5 países con principal solicitud de asilo están en la parte inferior de la lámina, siendo Perú el principal, Estados Unidos, porque bueno, el asilo es una de las formas de quedarse y poder tener algún ejercicio de actividad, digamos, mientras los papeles o mientras dan respuesta por la regularización. En Brasil existe más o menos esta misma tendencia, y bueno, en España los venezolanos conforman el primer lugar de personas en solicitud de asilo, incluso superando a Siria y México. En este caso, el tema de la caravana tuvo gran influencia, porque muchos venezolanos aprovecharon esa coyuntura para poder participar de las visas humanitarias o de las solicitudes de asilos y refugios que se estaban allí ofreciendo a las personas en este contexto. En cuanto a la región, vemos que es el principal receptor de migrantes actualmente. Vemos que el 69,1% se encuentran distribuidos en 4 países: Colombia, Perú, Chile y Ecuador. Aun cuando Perú, Chile y Ecuador pues tienen todo este tema de las visas, etcétera, todavía siguen siendo destinos principales, no por las restricciones, sino también por un tema de reunificación familiar. Bolivia es más que todo un país de tránsito donde no hay gran cantidad de venezolanos. Colombia y Brasil en frontera tiene poblaciones vulnerables, como ya lo explicábamos anteriormente. Argentina y Chile es un tradicional receptor de profesionales, sobre todo del área de la medicina. Ecuador se usa como tránsito y permanencia, y Perú es el principal en cuanto a las solicitudes de asilos y refugios. 3 cosas en las que podemos resumir los problemas más importantes de los venezolanos en general, pero sobre todo en países de la región: irregularidad migratoria, inestabilidad e informalidad laboral, justamente porque no tienen acceso a papeles, visas, permisos, etcétera. Y una incertidumbre generalizada, porque no solamente ha habido actos de xenofobia, sino gran estigmatización por su nacionalidad. Estamos hablando de que en Perú, lejos de entender cuál es la situación de los venezolanos, por el contrario, sus ciudadanos creen que les roban oportunidades, y la percepción negativa sobre estos ha disminuido. Entre las principales conclusiones tenemos que Venezuela pierde su capital social, no solo el intelectual, sino también su fuerza de trabajo, pues por causa de la emigración, y esto no va a disminuir porque las condiciones que la generan no han cambiado, por el contrario, se han intensificado. El cambio de características socioeconómicas en la migración es más que evidente, no solo el paso de ir a países desarrollados a ir ahora a países de la región, que son los que están allí a la mano, sino también que las personas de estratos socioeconómicos más bajos se han incorporado, y esto también pues ha hecho más precaria la situación de los venezolanos en el exterior. La migración es forzada porque las razones finales parecen económicas y sociales, pero estas tienen su origen en una crisis política. Hay ruptura del tejido social que además afecta a las familias, y no solo se forja una cultura de la migración, sino que también afecta a un grupo muy importante, que son los niños. Hay niñez dejada atrás, es decir, niños que
sus padres o uno de sus padres los deja con sus abuelos o al cuidado de otras personas para poder emigrar y mandar ayuda a través de remesa. Hay casos de niños no acompañados y la apatridia, que sobre todo se genera en Colombia, donde no tienes nacionalidad por nacimiento, al menos que tengas una residencia permanente, que bueno, sabemos que este no es el caso de la mayoría de los venezolanos. Entre los destinos principales están los países de la región que tienen problemas estructurales de vieja data, por lo cual la migración venezolana representa para ellos un gran reto en cuanto a organización de presupuestos, servicios de atención, respuestas a su estatus y por supuesto procesos de integración. La migración se da por razones humanitarias, es decir, los venezolanos que emigran, o la mayoría de ellos, lo hacen en condiciones muy precarias en cuanto a condiciones de salud y bueno, eso los expone a diferentes situaciones de abusos transfronterizos. Y esta última oleada le da muchísima importancia al acceso a servicios básicos, alimentación, salud, pero siguen teniendo en los países receptores, como yo mencionaba hace un momento, problemas de desempleo, ejercicio de actividades informales y una inseguridad social y jurídica. Entre las recomendaciones principales está, primero, la comprensión adecuada de cuál es el estatus de cada venezolano según el país y según su condición. Hay unos que son migrantes, que efectivamente están ejerciendo trabajos profesionales afuera, emprendimientos, actividades académicas. Hay otros, hay una última oleada específicamente que tienen necesidad de protección. Ahí están los refugiados o los solicitantes de refugio o asilo, las personas que tienen enfermedades crónicas, población LGTBI, los niños, las mujeres e irregulares, ¿no? Yo creo que identificar mejor cuál es su condición permite dar un mejor diagnóstico y por tanto una mejor respuesta. Hay que revisar el hecho del retraso en los procesos de regularización, porque en la medida que haya más vulnerabilidad, pues el Estado tiene mayor carga. Entonces la idea es que puedan acelerar los procesos de regularización y evaluar las capacidades técnicas y profesionales que tienen estos venezolanos para que pues tengan una mayor estabilidad en esos países y puedan estar por su cuenta, ¿no? Hay que promover campañas que informen y eduquen a las comunidades receptoras para disminuir la xenofobia, incluso para también que los funcionarios, sobre todo en la parte de migración, entiendan que estos venezolanos tienen un derecho, que están amparados por legislaciones internacionales y es importante que lo sepan, lo conozcan y lo apliquen. Tiene que haber una cooperación regional que desarrolle políticas articuladas. Los estados no están articulados, cada uno tiene pocas o nulas políticas migratorias, las han ido desarrollando conforme ha crecido el movimiento migratorio venezolano, que es uno de los más grandes de la región actualmente. No están articuladas las bases de datos, o sea, cada uno tiene como un registro diferente. Entonces yo creo que ponerse de acuerdo allí para por la seguridad no solamente de estos migrantes, sino también por una mayor organización dentro del grupo migratorio en sus países. Tienen que reconocer la vulnerabilidad y además acordar respuestas concretas para las solicitudes de regularización. Por último, es importante insistir en la consideración del apoyo internacional para la resolución de la crisis interna en Venezuela, que sigan haciendo presión para que se restablezcan pues los sistemas democráticos y al restablecerse pues disminuya la emigración y por tanto la vulnerabilidad de las personas que aún están acá. Y bueno, importante también insistir en la aprobación de recursos para los países receptores, y esto les permite ejecutar políticas para la población migrante. Muchísimas gracias por su atención y por el espacio. Quedo atenta a sus preguntas.